Muy buenas tardes. Excelentísimo embajador de España, señor John de la Riva, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Muy buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Dublín. Es una gran satisfacción acoger hoy este evento organizado por la Embajada de España en Irlanda y quiero comenzar mis palabras con el agradecimiento al señor embajador John de la Riva, no solo por su impulso a esta iniciativa, sino por su apuesta constante por el apoyo a la cultura como un elemento fundamental de encuentro y de entendimiento. Es un honor, una vez más, colaborar con la Embajada en un acto que se celebra la cultura hispánica, pero también las conexiones entre España e Irlanda. La propuesta de esta tarde gira en torno a la música, pero sobre todo a lo que la música representa en muchos casos: la identidad, la libertad y la memoria compartida. En la España de la transición, la música no fue simplemente un acompañamiento del cambio, fue simplemente una forma de expresarlo, de acelerarlo y también de vivirlo. Fue una vía, la música, para romper con lo establecido y para imaginar colectivamente un país nuevo. Y pocas bandas supieron captar ese momento con tanta autenticidad como Tequila. Contamos esta tarde con la presencia de Alejo Stivel. Bienvenido, muchas gracias. Cantante, compositor y miembro fundador de la mítica banda, quien conversará sobre sus memorias recogidas en el libro Yo debería estar muerto, junto al diplomático e hispanista Kenneth Thompson. Muy buenas tardes, bienvenido. A ambos les agradezco muy sinceramente que hayan aceptado participar en este encuentro, que nos va a permitir adentrarnos en uno de los periodos más significativos de la historia reciente de España y también de Europa. Es un gusto, un honor compartir con todos ustedes esta velada y sin más preámbulos le paso la palabra al señor embajador de España en Irlanda, John de la Riva. Muchas gracias. Does everybody understand Spanish? No? Okay. So I'll say just a few words in English. First of all, welcome to the Cervantes, and thanks to the ambassador of Argentina and Portugal for being here, and other diplomatic representatives of Latin American embassies. And it's a real pleasure to be able to introduce Alejo Stivel this afternoon. Our story goes a long way back. But I won't bore you with tiny details of our friendship. Just to say that I'm very moved that he came with Irina, just for 2 nights, in the midst of a tour of concerts that he has in Spain. I wonder where he gets the energy from, because he's jumping back and forth, between Valencia and Madrid and Galicia, and if you see him on stage, you wouldn't believe it. He's my age. We are exactly from the same year, and I could never see myself jumping the way he does, and kicking his feet. And of course, it takes a toll, but he doesn't realize it, and he keeps on, so good for him that, he'll buy his ticket to hell very soon if he continues that life. But fortunately, he has very wise women, who take care of him health-wise, and give him good advice, like Irina, But I'm indeed very pleased. It's like a dream come true, because these are, as you know, or may know, my last months in Dublin. And I had insisted that he would come to Dublin, during a film festival, where we had a very important evening, the ambassador of Argentina and myself speaking about how the film festival went, and she was very comforting in her words. And I said, but I have to tell my friend Alejo not to come. We will find another occasion. This is not the place to do it. And so we've been waiting patiently for him to find time. He keeps, to and froing from Buenos Aires to Spain, which doesn't make things easy either. And we're very fortunate to have him here, indeed. I also want to welcome most of the people that are listening to us from everywhere in the world, thanks to technology. So this is just an example of the Dubliners who have presently decided to come and hear this afternoon.
but you know, the people from Manila to Los Angeles, from Buenos Aires to Oslo, listening to this through the Cervantes network. To all of them, you know, very heartfelt welcome to this debate and the film. You know, it's a double feature. So Alejo and I know each other because of our mothers. Thank God for mothers, you know. He had a very impressive mother who was a real talent in terms of theater. And I still remember her voice and her presence very often. And the apartment where they lived together, which is now his home, you know. And I still feel very moved when I visited Alejo in that home that looks very different now, but captures this essence of, you know, the impressive woman that she was in all terms, you know, from a human point of view, from an artistic point of view, and from, you know, fighting and persevering. One of the peace that Alejo loves, you know, she has had a lot of perseverance in very tough times in Argentina and in Spain. You know, we just came out of a dictatorship. They were entering one, you know. The mother and Alejo, you know, came to Barcelona on a ship with just $2,000. You know, that's everything they had, as he tells in the book, you know. And I was very fortunate to make his acquaintance in Madrid because my mother was in a group of women trying to help people from Chile and Argentina who came to Spain. You know, we were very lucky because there were lots of artists from Argentina that are now very famous in Spain, such as Alejo, you know, or Ariel Roth, or the sister Cecilia Roth, but not to speak about Lupi, you know, and Boto, and so many important names, you know. So, you know, when things are tough across the ocean, we may benefit from it, and also vice versa. You know, this is a story of Spain and America, and it also applies to Portugal. We are very lucky in the peninsula to have, you know, cousins and brothers and relatives at the other end. And Alejo is just a fine example of that story, of the cross-Atlantic relationship that we share. But he is a star. He's a rock star. I didn't know that when I met him. But I sort of suspected that he was going to do something very impressive, you know, because I remember, you know, my mother asked me, you know, to have a party for this young boys my age who had come from Buenos Aires and didn't know many people, and would I organize, you know, a party. And in those days in Madrid, people my age weren't supposed to drink. You know, so parties meant Fanta and Coca-Cola, and we were really very infantile. You know, we were very childish. And in came Alejo with Ariel, you know, and of course it was, you know, like seeing the Rolling Stones come in. They looked at the records, they found them, you know, no good. You know, they said where the alcohol is. I said, you know, my mother keeps it in the pantry, but I don't have the keys. But they were very wise, you know, and they opened it with a credit card, and they opened the pantry, and out came the alcohol, and we had a great party, in spite of the fact that they may have thought they were in a kindergarten, judging from, you know, our experience. Of course, people in Argentina had much more experience. Argentina was a very cosmopolitan place in those days, you know, still is. And as opposed to that, Spain was a very provincial, and Madrid was a very provincial city. And what happened was a logical consequence of the arrival of this Argentinian explosive blood to such a quite sleepy hollow like Madrid was in those days. They really created the rhythm for the political transition that took place, for the desire of everyone to open up, to experience new things, to dance to new tunes, you know. They did it, and they made it, because they made a fortune. They made it to, you know, the top of the pops immediately, you know. They brought rock, which was not so common. In those days, the people of the Movida were much more into pop, including myself, you know. And they brought rock and roll, and they made people rock and roll, you know, from villages where they played in concerts to national radio. And of course, they became immediately very famous and very rich. And the book is about the way they reached the apex and the downfall. So I would say, you know, that it's a very interesting book. I recommend it to you because the style of Confessions, which started with St. Augustine, you know, he made these confessions immediately before the fall of the Roman Empire,
And that started a way of confessing things about your life. But generally, artists are very careful not to tell too much, and not to tell things that could, be contrary to their interests. But Alejo has always had a very natural style, and he tells the truth about everything that happened in his life when he arrived in Spain and also before. And I had no idea how tragical the before had been. And I'm very happy to find, that they're perhaps turning this book into a TV series, which will speak about the years before they arrived in Spain. I can only tell you about the years in Spain and how wonderful it was, with Salta Conmigo, became like an anthem for everyone to start jumping, to leave the past behind. And so many songs that have accompanied us through these difficult times until we reached a solid democracy. It was very dangerous years with lots of paramilitary going around and killing people. It wasn't at all easy. But thanks to Alejo's mother and my mother, who spoke in those days, we met and we haven't lost touch. So it says something karmic, I would say, if it was not so banal nowadays to use the term. But there's something karmic about our friendship and the way, we have been in touch throughout all these years. The other thing I wanted to say is that he's not only an artist, but he became a producer. And he produced people as important as Carlos Núñez, very well known in Ireland, or as Sabina, that no one in Spain can ignore. So as a producer, he also had a lot of talent. And now he's both, because amazingly enough, considering the age that we are, he's still jumping about as an artist and has concerts. I attended his last concert. It was going to be his last concert with Ariel Roth in Madrid at the Wissing Center, and you will see that because it was then that he asked me, would I say a few words in a film that we were shooting about him, And it was going to be his last concert, so, I decided I had to be there, This was sort of COVID times. We were all with masks, I remember. And it was very happening because the minute you see him on stage, things start to get good vibrations. And people started jumping around, including me. Well, I thought I was incapable of doing it, But it was a difficult time because of the COVID, And so he has continued his artistic career. And at the same time, he has now again gone into production and producing things for people that, younger people who need more formation in terms of music. His passion is music, although he's also very versatile, knows theater, and he's been in artistic circles since his very birth, and not just in Argentina, but also in Colombia. So this is all in the book. I won't bother you with more words. I think it's time for you to enjoy the dialogue between Ken. I thank Ken heartfelt, for his presence and his participation in cultural events. And especially, I know that he enjoyed Alejo's company very much when they met in Madrid and when they started talking, including the REM song about Kenneth, And I think they have learned from each other, and I hope the dialogue goes well. And thank you all for being here tonight. Hope you enjoy the dialogue and hope you enjoy the film. Thank you very much. Hola, buenas tardes, ¿Qué Alejo. tal, Ken? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, primero quiero agradecer who speaks Spanish? Everybody. Mayri. Okay. Sí. Puedo hablar inglés, pero no tan bien como yo. After we make a resume for you. Sí. Sí, sí, sí. Or is there anybody else that doesn't speak Spanish or understand Spanish? No, todos entienden español, Sí. parece. Exception. Vale. Menos mal, ya estaba preocupado que iba a tener que hablar en inglés todo el tiempo y hablo, pero no tan bien como para expresarme profundamente. Bueno, Sí, no hay problema. No nos expresamos profundamente y listo. No, quería por supuesto agradecer a Ion por haber organizado esto, por traerme y por las palabras tan bonitas que dijo antes. Y
agregar un par de comentarios a su speech, que fue muy gracioso, porque el día ese que organiza la fiesta, una fiesta con 40 chavales de nuestra misma edad, no solo que parecían unos niños y nosotros parecíamos adultos ya a esa edad, sino ocurrió la curiosidad de que la idea, el propósito era que yo conociera gente madrileña y me hiciera amigos, porque acababa de llegar a España y no tenía ningún amigo. Bueno, no me hice amigo de ninguno, solo de John. Solo de John. Los demás no los vi nunca más ni me interesaron. O sea, solo fue John el único que quedó como amigo a lo largo de los años. Y después se me olvidó. Iba a comentar algo más, hacer una acotación, algo más a lo que dijiste, pero se me olvidó. Muy bien. Bueno, Sí. bienvenido a Irlanda. No es la primera vez What's the para frequency, ti en Kenneth? Irlanda. What's the frequency, Kenneth? What's the frequency, Kenneth? I'd never heard of the song. But I he aprendido. played Gracias to a you ti. en Madrid. Gracias a ti. Sí. Pero bienvenido a Irlanda. No es la primera vez que estás No, aquí. estuve ¿Has una vez visitado? produciendo un disco de Carlos Núñez, que aquí, bueno, en España también, pero que aquí sea tan apreciado me sorprendió, porque esta es la cuna de la gaita, ¿no? Y el lugar, bueno, Galicia también, pero aquí hay mucho más nivel y mucha más cantidad, y cuando vine me di cuenta y grabamos con los Chieftains y con todo, con Sharon Shannon y con cantidad de gente buenísima de aquí. Fue una experiencia increíble. Sí. Ah, me acordé. El último disco que produje porque lo acabamos de terminar, de la antigua directora del Instituto Cervantes de aquí, de Dublín, Rosa León. Acabo de grabar un disco de Rosa León con todas las canciones de María Elena Walsh, que es esta compositora y cantante argentina de ascendencia Walsh, con su apellido lo delata. Y ella sacó las canciones en los años 70 de María Elena, y entonces en España todas esas canciones se hicieron conocidas y la gente piensa que son de ella. Y justo da la casualidad, no fue a propósito, pero que este año se cumplen los 100 años del nacimiento de María Elena, y es un disco donde hicimos todas sus canciones para adultos y para niños, y hicimos duetos con la gente más relevante, digamos, de la cultura de la canción en español, ¿no? O sea, Silvio Rodríguez, Sabina Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, en fin. Es un disco muy bonito y me causa gracia estar aquí, donde ella estuvo 3 años viviendo y pasándolo muy bien, según me comentó. Muy bien. Pero tú has tenido mucho contacto con músicos irlandeses en el pasado. Por ejemplo, en el 87, según el libro, U2 estaba en Madrid, el Bernabéu, y tú, bueno, te nombraron asesor cultural de U2. Sí, bueno. ¿Cómo funcionaba? Sí. Yo, la gente normalmente no me cree cuando yo cuento que, por ejemplo, en el libro digo que Mike Tyson me quiso pegar a mí. Es absurdo, totalmente absurdo. Me pasaron cosas muy absurdas. Una de ellas fue que el día que U2 toca en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, con 100.000 personas dentro, yo estaba en el camerino con él charlando solos, porque lo conocí, estuve una tarde charlando con él, y entonces él me dijo: vente antes del concierto al camerino, que quiero que me ayudes a traducir quiero decir unas palabras en español y quiero que me las enseñes. Y entonces ahí me tienes a mí con Bono, y yo diciéndole, porque él decía que, claro, me dijo: me enteré que aquí cuando haces una canción muy buena, ellos la consideran una buena faena y la gente grita torero, torero. Y yo quiero decir que yo no estoy en contra de las corridas de toros. Y entonces, claro, el tío me dice eso y yo le digo, me dice: ¿qué puedo decir? Y yo le digo: mira, la verdad que no te voy a aconsejar que digas algo en contra de las corridas de toros, porque quizás la mitad del público está en contra y la mitad a favor, y ¿para qué vamos a...? Pero se me ocurrió una frase, digo, mejor, ¿por qué no dices no soy el torero, soy el toro? Entonces tú te pones del lado del toro
y más o menos se nota que no estás, pero... todo esto claro en inglés, ¿no? Good, yeah, the bullfighter, yeah, the bull, ok. Le digo, entonces vale, se dice, no soy el torero, soy el toro. Y esto parece una película de cómica, de no sé qué. No soy el torero, soy el toro. Y yo le digo, no, suena a turista norteamericano. Entonces, torero, torero. No, así, 20 minutos hasta que finalmente logró encontrar más o menos el sonido. O sea, eso es lo que hice yo con Bono antes de que saliera. Y entonces después me dijo, vente al costado del escenario para recordar, porque fueron varias frases más, vente al lado del escenario para recordármelas antes de que empiece el show. O sea que me vi, después me quedé en el escenario y me vi todo el concierto de YouTube desde el escenario y fue fabuloso y ese encuentro fue increíble. Y después vine a grabar aquí con Carlos Núñez al estudio de ellos que tienen ahí y yo estaba en el estudio del primer piso y ellos estaban en planta baja, pero no se entra en un estudio cuando hay gente grabando, no es una costumbre que un extraño no entra y me dio cosa, no dije nada y no lo vi. ¿Tú crees que los irlandeses tienen una malformación del paladar? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez lo robaron, ¿no? Eso es básico, ¿no? Es más para los franceses igual. Sí. Bueno, muy bien. Me gustaría hablar un poco de tu vida en Argentina. Me ha sorprendido que estabas desde el principio, un mundo en tormento, y tú has estado en la masacre de Ezeiza con la edad de 14 años. Cuando regresó Perón de exilio, después de muchos años, y había este enfrentamiento entre la izquierda del movimiento peronista y la derecha que han tirado encima de la izquierda. ¿Cómo fue para ti? Era un asunto tremendo y al mismo tiempo, como consecuencia de tú tenías un cierto escepticismo hacia la violencia y hacia el utilizo de las armas. Sí, otra vez parece la película aquella de Woody Allen, ¿no? Sailing, ¿no? El tipo está ahí justo en el momento de la historia, al lado del y tal. Pues estuve en un momento que fue histórico en Argentina porque era la vuelta de Perón después de 20 años de estar en el exilio. Y yo fui se llama la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que eran estudiantes secundarios peronistas de izquierda. Eso no lo voy a explicar. Hay peronistas de izquierda y peronistas de derecha. Tú quizás lo puedas entender un poco más, porque yo creo que ni siquiera los argentinos lo entendemos. Es un fenómeno muy curioso, ¿no? No sé si en otro país existe eso de que dentro del mismo movimiento hay opuestos, tan opuestos que se mataban entre sí. O sea, no es que discutían de política. Bueno, yo vengo de una familia que estaba muy metida en la parte izquierda del peronismo y entonces empecé a militar en el colegio secundario y de ahí se pasaba a la JP, que era cuando ya dejabas de estudiar secundario, que era la juventud peronista, y esos eran los cachorros de los que después eran los montoneros, que era la organización armada, ¿no? Bueno, mi casa era... frecuentaban actores, escritores y montoneros. Era una ensalada. Y entonces, claro, yo durante un tiempo pensé que yo iba para ese camino también. O sea, yo realmente hubo momentos en que yo pensaba que iba a ser un militante armado. Había una euforia en esos momentos inspirada por el primer momento de Cuba, antes de que se estropeara todo, que el Che argentino para el mundo, y había una épica que era contagiosa y casi hasta, te voy a decir algo un poco fuerte, pero casi era cool ser montonero.
Entonces yo creía que, que iba por ese camino, ¿no? Hasta que la cosa se empezó a poner heavy. O sea, digamos, hubo momentos más light, que los montoneros iban a ver a Perón y Cámpora, que fue su presidente anterior. Yo tengo una servilleta de un restaurante que fuimos a cenar y yo cené al lado de Cámpora la semana antes de que él asumiera la presidencia, y tengo una servilleta firmada para Alejo Stivel de la UES, con mi cariño peronista, no sé qué, la tengo enmarcada, del presidente un presidente que en realidad era pasajero, ¿no? Pero claro, cuando la cosa se empezó a poner más heavy y empezaron las bajas, yo ahí me di cuenta que yo no tenía para nada el carácter ni la personalidad para pertenecer a una banda armada, a una organización armada, o sea, tenía pánico. Y ya tenía pánico sin pertenecer, porque ya estando en la periferia ya estabas condenado. O sea, de los 30.000 desaparecidos que hay en Argentina, no todos eran montoneros, había mucha gente que eran simpatizantes. Bueno, tuvo la famosa frase de Arguindegui, ¿no?, el ministro del Interior, que dijo: primero mataremos a los extremistas, luego mataremos a los simpatizantes y después mataremos a los indiferentes. O sea que si tú, simplemente por tener el teléfono de alguien, igual ya te mataban. Entonces yo ahí empecé a pasar miedo y dije, no, aquí yo no me meto. Y después me tocó de cerca la tragedia, mi hermana, mi padre, y ya salimos. Pero yo no hubiese servido para estar en ese lugar, pero era como una especie de euforia colectiva, que en un momento dado llegabas a pensarlo, y creo que puede haber muchos que incluso entraron y se metieron por esa euforia colectiva de la revolución y tal, que es curioso porque yo conocí muchos de ellos y eran muy inteligentes, eran intelectuales, era gente de un nivel elevadísimo al cual yo nunca voy a acceder. Y visto desde ahora, claro, es fácil con Yesterday Papers, ¿no? Pero uno dice, era imposible. O sea, no podían ganar nunca. Y ellos hablaban de cuando tomemos el poder. Incluso había cantitos de qué lindo que va a ser, decían, el hospital de niños en el Sheraton Hotel. O sea, realmente creían que podía eso triunfar, porque había triunfado en Cuba, que era una islita así, que a Estados Unidos se le escapó de las manos, pero Argentina no lo iban a dejar, y era una lucha muy desigual entre los montoneros y el ejército. O sea, era completamente desproporcionada, se veía. Entonces, siempre me sorprendió mucho, a posteriori, pensar en la historia y pensar cómo esta gente tan brillante, tan inteligente, tan educada, tan culta, educada digo en el sentido de cultura, ¿no?, cometió esa ingenuidad. Es que no era gente ingenua. Pero cuando has venido a España, tu impresión al principio era que España era un país bastante soso, ¿no? Que era gris, que todo el mundo llevaba Loden, que no había rock and roll. Y la idea en este momento es que rock and roll es un asunto del mundo anglosajón y hay que cantarlo solo en inglés. Y vosotros han formado el grupo y has cambiado toda la música española, que era básicamente melódica, en otra cosa. Claro, hay una razón clave para todo esto. En Argentina había un movimiento de rock muy grande. Yo creo que... Porque en México había algunos, pero no era realmente el rock and roll, era un rock muy copiado del anglosajón, era muy mimético. En Argentina había una personalidad nacional del rock. Yo creo que está tan lejos ese país de la metrópoli, y en esa época, ahora no, ya hace muchos años que van artistas internacionales, ¿no? Pero cuando yo era chico y adolescente, mientras yo vivía en Argentina,
no había conciertos internacionales. No iba ninguna banda inglesa o americana a España, a Argentina. Entonces yo creo que eso hizo que haya como una especie de desarrollo, se desarrolló una cosa propia, un lenguaje propio en español. Estaba mal visto cantar en inglés, rock, en Argentina. Y cuando llegamos a España vimos que nadie cantaba en español, pero a nosotros ya nos sonaba bien, porque, claro, los españoles, el español es un idioma más duro, ¿no?, que el argentino, si lo llamamos idioma, por las Cs, las Zs, las Eyes. Entonces, cuesta más que encaje en el rock. Costaba, no había costumbre. Después la gente, primero nos oyeron a nosotros y fliparon, claro, dijeron, coño, no se puede cantar en español. ¿Cómo puede ser? Y ahí más o menos empezaron un tiempo después a salir grupos en español. Finalmente se asumió el idioma español como otro más, como hay rock en francés, en italiano, en alemán, y en sueco. Pero, claro, al principio llegamos con la escuela, veníamos, como me dijo un amigo productor argentino muy conocido, cuando llegamos, me dijo, dale que jugás con ventaja. Sí, porque llegaron exactamente el momento adecuado de gran fortuna, porque España estaba comenzando la transición, pero todavía no ha ocurrido nada. No había elecciones, no había una constitución. En este momento la gente tiene una gran hambruna y deseo de tener música que refleja el tiempo, ¿no?, y los trastornos en la sociedad. Y tú has llegado en este momento formado Tequila, pero vosotros eran chiquillos, ¿no? Sí, 17 años. La verdad que fue pura magia. O sea, yo ya me cansé de buscarle una explicación racional y digo que eso fue magia, porque llegamos en el momento perfecto para que eso ocurriera, pero los españoles no sabían qué era lo que estaban buscando, no sabían qué es lo que... O sea, no sabían ni siquiera de que estaban hartos de la canción melódica, que era lo que gobernaba todas las radios y la televisión y los medios grandes de difusión. Nosotros no sabíamos qué pasaba en España exactamente. Sí, sabíamos que había muerto Franco y que venía una democracia, pero todavía no había venido el referéndum, absurdo ese referéndum que le preguntaron a la gente, vayan a votar, ¿quieren democracia o prefieren que sigamos así? Sí, dijeron que el 97%, no sé qué, el otro 3% serían, no sé. Sí, bueno, serían gente que quería continuar con lo mismo, pero ni siquiera la mayoría de los que les gustaba, querían cambiar todo el mundo. Pero nosotros no sabíamos nada. No sabíamos que no se hacía rock en español, no sabíamos que... Y fue llegar con el producto ideal, en el momento ideal, en el lugar ideal. Entonces, todo eso fue una cuestión, la verdad, bastante mágica, porque no fue planeado. Vamos ahora que se murió Franco, viene la democracia, vamos a España, que no tiene rock, y llevamos el rock. No, para nada. Sí, en muchos sentidos era muy artesanal, porque vosotros han hecho la propia tapa de los discos, era una producción de vosotros mismos, la promoción, no has utilizado un manager al principio, no has salido con Hispavox o unas grandes empresas EMI o CBS. Era una cosa muy espontánea de vosotros y que viene del alma de vosotros. En parte, vosotros estaban intentando expresar toda la ansiedad que llevaba tú y Ariel desde Argentina. Fue una protesta y un deseo de dar vida a la gente. No. Fue el resultado, sí fue ese que tú dices. La gente, yo creo que aportamos o sea, se había abierto la jaula y nosotros le empujamos un poco a la gente desde el punto de vista no solo musical, sino de actitud y todo, ¿no? La gente veía no solo las canciones que podían tener más o menos carisma, sino que
había una actitud en nosotros que la gente caminaba así, miraba para abajo, estaba físicamente, el comportamiento, el lenguaje físico, en España era un lenguaje físico que veías a la gente un poco como agarrotada, claro, después de 40 años de que no te dejan hacer nada. Entonces, pero no, o sea, yo a veces pienso que también venir de una tragedia tan grande como venía yo, porque a Ariel no le había tocado la tragedia, digamos, tenía la suficiente ya con exiliarse, digamos, esa era ya una tragedia en sí, pero yo venía con otra mucho más pesada, más densa, y yo creo que lo que buscaba era evadirme. Y con mi evasión, que acompañara toda la gente también a evadirse, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay mucho esto, estamos muy conflictuados por estos 40 años, vamos a olvidarnos, vamos a desmadrarnos y evadirnos. Y podemos juntarlo, si quieres, también ya con la sal y la pimienta que aderezaba toda esa fiesta de rock and roll, obviamente que eran las drogas. Sí, sí. Pero vosotros eran muy extravagantes en todos los sentidos, ¿no? En términos de la ropa, los colores muy vivos, el pelo muy largo, el alcohol, las drogas, las chicas, los fans dealers, toda la gente que se ha seguido todo el tiempo. Era muy extravagante para esta época en España. Era muy notable la diferencia que ha hecho Tequila. Un crítico ha dicho hace tiempo que España estaba en blanco y negro y Tequila le puso color. Sí, Diego Manrique, el crítico más importante que ha habido de rock en España, dijo esa frase que creo que fue muy acertada. Ahí sí que hubo un poco de picaresca. Ahí sí que al tiempo... Bueno, aunque en Argentina nos vestíamos así, nosotros nos vestíamos de rockstars, éramos estudiantes secundarios, pero yo me ponía la chaqueta de la mujer de mi padre, que era una actriz muy famosa, Bárbara Mujica, tenía una chaqueta como de terciopelo a rayas y suecos blancos, que se me oía a 150 metros, se oía clac, clac, clac cuando yo estaba viendo. Y pantalones, tenía unos pantalones que eran de mi novia, que me los había usurpado, que eran de corderoy, de pana en España, muy apretados y muy Oxford abajo, color violeta. Y una camiseta que usaba mucho con hongos de colores. Y el pelo por aquí. Bueno, eso lo mantuvimos. Pero cuando conocimos a la parte española de la banda, ellos iban de jean. Con suerte, o sea, eso ya era una... Y yo me acuerdo que prohibí usar el jean. En un momento dije, nadie va con jeans, todos con colores. Porque ahí sí ya me di cuenta que todo el mundo iba de marrón, verde oliva o azul, marino. Y entonces dije, vamos a destacar, una de las cosas que podemos destacar es esto. Y curiosamente el Corte Inglés al año siguiente que salimos sacó la moda tequila. Que no nos pagaron nada de derecho por usar el nombre, pero ya eran muchos pantalones a rayas que la gente realmente entraba en colapso cuando veía un chaval con pantalones a rayas, verdes y blancas, rojas y negras. Como pantalones, no les cabía en la cabeza. Tú has recibido tu primer cheque como compositor con solo 18 años. Y has hecho muchísimo dinero y después has despilfarrado el dinero. Despilfarrado. Exacto. Has perdido todo el dinero porque era una vida sin control, ¿no? Entre alcohol, fiestas sin terminar, una vida hectica, viajando constantemente, 100 conciertos al año, drogas, mencionas las drogas, y tú no arrepientes de nada. Bueno, tengo una canción en mi último disco que digo, no me arrepiento, pero
A mí me gustaría combinar la palabra despilfarrar con disfrutar. No digo que no la despilfarré, o sea, porque podía haber disfrutado gastando el 20% de lo que gasté y hubiese disfrutado muchísimo. Pero no tenía el concepto del ahorro. En eso no respondo mucho a mis orígenes, se supone que el judío es una persona ahorrativa, ¿no? Y que hace buenos negocios y tal, o por lo menos en esa época de mi vida, después igual sí. Pero no tenía no se me pasaba por la cabeza ponerlo todo en un fondo hipotecario o hacer un fiduciario, o como se llamen. Pero después de 5 o 6 años, Sí, me gasté se todo. terminó. Sí. No solo tú, pero Sí, el todo el dinero. tequila desaparecido. Y el dinero al mismo tiempo. Tú estabas sin un duro, ¿no? Sí. Y tenías que repensar tu vida. Seguramente estabas desesperado y has comenzado haciendo jingles publicitarios. Sí, pero En la televisión. te salteaste 3 años y pico donde no hice nada. Sí, porque Has tocado fondo. Sí, toqué fondo y ser una rockstar jubilada a los 25 años, no sabía muy bien por dónde tirar. O sea, no sabía trabajar, no sabía, no tenía un solo oficio, era rockstar. Sí. Pero ya el grupo se había acabado y estaba un poco saturado y entonces vinieron compañías de discos que me ofrecieron, oye, vamos a sacar un disco y tal, y yo decía, no. Y me pasé 3 años que estuve viajando también, me fui como 8 meses a viajar, pero estaba deprimido, no sabía bien por dónde tirar. Y ahí un día a las 6 de la mañana en una discoteca me encuentro con un conocido que me dice, oye, que estoy montando un estudio, ¿quieres? Montamos una productora de jingles. Y yo dije, ¿de qué? De jingles, son las... Y ahí me empecé a aprender lo que era un jingle. Descubrí que hay gente que trabaja de creativa, que se llaman creativos. Sí. O sea, como él es embajador, hay otros que son creativos. So, Yo decía, pero no entendía bien, ¿no? Bueno, y ahí empecé a hacer jingles. sí. Y después discos. Sí, primero hice 500 jingles Sí. de los anuncios de televisión. O sea, le dediqué más de 10 años full time a eso y me fue muy bien. Al principio no, trabajé mucho, hasta que me empezó a ir bien pasaron 2 o 3 años, que trabajaba sin parar todos los días haciendo jingle gratis para poder entrar en el mercado, porque era un mercado cerrado. Sí. Y finalmente entré y empezó la cosa a funcionar y a los 5 años ya la cosa iba bien. Y ahí me fue muy bien, me compré un estudio, monté un estudio, y después me cansé de los jingles y me empecé a producir discos. Pero con enorme éxito, ¿no? Sí, a partir del 4º año, enorme éxito. Los primeros 4 años no vendía un puto disco, entonces las compañías ni siquiera se ponían al teléfono. Entonces yo descubría a alguien que cantaba bien o que tocaba, me gustaba y le producía un disco con mi dinero porque había ganado de los jingles y los buscaba compañía discográfica y en el cajón tuve bastantes discos que nunca pude colocar y hasta eso fueron como 3 o 4 años o 5 años casi hasta que finalmente hice un disco que pegó. Sí. Y ahí ya empezaron todos a llamarme. Quiero dar. Y no sabía decir que no. O sea, no es que no sabía decir que no. Dije, me costó tantos años conseguirlo que ahora no voy a pisar el freno. Piso el acelerador. Y entonces empecé a producir a lo loco. Y hubo un año que produje 12 discos. Pero la media eran 10 discos por año durante 10 años. O sea, al final, en todo sumando, produje más de 250 discos. Se dice rápido. Pero bueno, monté una estructura que me permitía hacerlo y ahí también
hasta que me empezó a ir bien, después ya empezó a ir muy bien y ya... Sí, sí. Nos has hecho mucho con Sabina, evidentemente, M-Clan, Richard Van Gogh y otros, ¿no? Pero te faltaba algo, estabas encerrado en el estudio, no has dado ni una entrevista en muchos años, y con 48 años, después de 25 años de no cantar, tú has decidido salir al escenario otra vez. Necesitabas mucho coraje para hacerlo. No es como el joven que tiene la arrogancia de la juventud. Tú, mayor, con mucho más autocrítica. Y mucho debe menos ser pelo. muy difícil. Sí. Es algo muy importante para el rockstar. O sea, ser un rockstar sin pelo vale doble. Cuenta doble. Sí. Sí, yo no me falta, no es que me faltara algo. Yo estaba muy contento produciendo discos y es algo muy creativo también, volviendo al término. Es algo donde te puedes expresar creativamente mucho, aunque el material sea de otro, ¿no? Aunque las canciones sean de otro, yo aportaba mucho, me metía y sentía que estaba haciendo algo, y además hice discos donde se me reconocía mucho por el cambio que propiciaba a los artistas, ¿no? Y por cómo respondía al público a casi todo lo que hacía. Y estaba muy contento y estaba muy bien. Lo que pasó fue que empezó la crisis y empezó a bajar la venta de los discos. Entonces yo dije, porque yo nunca pensé que no voy a volver a cantar más, pero tenía miedo escénico. Algunas veces que me tenía que subir a un escenario, recuerdo una vez en los 40 principales, un premio a Tequila, a la carrera, y tuve que subir ahí en Pachá al escenario a recibir el premio. Y después otra vez que me nominaron a Mejor Productor, que no me lo dieron por el disco de Sabina, me lo merecía, pero no me lo dieron. Ese año me lo merecía. Y también tuve que subir, y muchas gracias, y me bajaba, o sea, auténtico pánico, pavor escénico. Y entonces llegó un momento que dije, yo no me puedo, o sea, no me puedo morir sin superar esto. Tengo que superarlo, no puede ser. Si yo me subí ahí, me estaba como en mi casa, en el escenario, y estaba realmente aterrado. Y entonces me propuse hacer la vuelta sin saber cómo iba a reaccionar, porque llevaba 25 años sin saber cómo iba a reaccionar ahí arriba. 25 años es una vida entera. O sea que yo, claro, además lo que tú dices, a esa edad, cuando tú empiezas y te subes al escenario a los 18 años, tienes un nivel de inconsciencia que no te planteas tanto. Y después los artistas generalmente siguen. Entonces, bueno, ya hicieron suyo ese hábitat, ¿no? Pero yo, claro, 25 años después, con una supraconciencia, mirándome desde aquí, diciendo, yo en el escenario, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? No sabía, hasta que no me subí al escenario, porque ensayamos unos días, antes, 15 días, antes del primer concierto, pero hasta que no estás encima del escenario y el público está delante, tú no sabes, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Me acuerdo que yo pensaba, en la primera actuación, ¿no? Yo estaba en el camerino y ahí estaba hablando con unos amigos. Y los amigos, cuando dijimos, bueno, hay que salir, los amigos se pusieron ahí, donde estáis vosotros, y yo me subí aquí. Y digo, pues si esta gente estaba hablando conmigo, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí a hacer un acting de que si estábamos hablando hace 2 minutos de fútbol y de no sé qué. Perdí el sentido del escenario. No sabía, no era mi hábitat, no sabía, es como si ahora te ponen en la luna. No sé, dice, ¿para dónde voy? Y entonces el primer concierto, que fue una decisión mental totalmente sin saber qué iba a pasar, el primer concierto yo no lo quería, o sea, cuando llegó el momento dije, me quiero ir a mi casa. O sea, tenía unos nervios y un miedo como si me tuviera que subir a un cohete para ir a la luna o algo que no controlaba. Y hicimos ese concierto, hicimos otros 2, ese fue chiquito, después hicimos otro muy gran festival en Bilbao que se hace el BBK, que había 20.000 personas,
también salí aterrado. Y al quinto fue como, era así. Y ya, nunca más, o sea, pasó nervios, algunos conciertos más, otros menos, pero nunca volví a tener ese pánico. Dije, ya me hice amigo del hábitat del escenario y hasta hoy. Pero lo que es interesante es cuando tú has salido con tu primer disco, era con gran fuerza, porque tú has dado el nombre al disco, Decíamos Ayer. Como decíamos ayer, que era de Fray Luis de León, fue de uno de los dos después de muchas ausencias por razones políticos, básicamente, y tú has dado este título a tu disco, sí, deliberadamente para decir, estoy de regreso. Sí, para decir, me fui hace 25 años, pero fue ayer, fue como ayer, ¿no? Decíamos ayer, o sea, retomo donde lo dejé. Y tú sigues 20 años después con los conciertos. Sabina ha dicho una vez a ti que la droga, lo más potente y lo más peligroso son los aplausos. ¿A ti te gusta el aplauso de la gente? ¿Te da mucho confort cuando la gente reacciona bien? Bueno, eso me lo dijo cuando yo estaba produciendo retirado del escenario y me dijo, no entiendo cómo tú has podido renunciar a eso. ¿Cómo teniéndolo lo has soltado y lo has dejado ir? Yo no podría, me decía. Ahora se está retirando, creo, pero está muy mayor. Pero me decía, esa es la droga más dura. No hay droga más dura que el aplauso del público, ¿no? Yo me lo tomo con cierta distancia. O sea, por un lado, lo que más me satisface es que la gente lo pase bien con las canciones que yo hago y con el show que doy y con lo que yo les ofrezco, ¿no? Y cuando veo que aplauden una canción que no conocen, por ejemplo, más nueva, que no son las famosas de toda la vida, que es como apretar un botón y la gente salta, ¿no? Y entonces cuando oigo un aplauso cálido y sobre una canción desconocida, digo, qué bueno, les gustó. Me reconforta, pero trato de, o sea, no me creo demasiado. O sea, esa es una parte de mí que está ahí. Yo no soy ese solamente, ¿no? Yo soy una mezcla de cosas y esa gente si me viera igual a la mañana preparándome el desayuno, pues no iba a aplaudir. O sea, entonces, es una situación, yo también de alguna manera es un show, ¿no? O sea, yo represento, aunque hago de mí mismo, no hago un personaje que escribió un Brendan Behan, por ejemplo, que es un autor que me crié con una de sus obras, te lo conté, creo, ¿no? Supongo que aquí todo el mundo lo conoce, aunque hable español, ¿no? A Brendan Behan, ¿conocen? Yo cuando era pequeño mi padre hizo El Rehén, The Hostage. La hizo y yo la vi unas 60 veces porque iba todos los sábados y todos los domingos. Bueno, yo no hago un papel, yo hago de mí, pero claro, cuando voy a la frutería no voy así. ¡Hey, dame una fruta! O sea, dame 1 kilo de manzanas, ¡oh, yeah! O sea que en fondo también es como una representación, es un alter ego mío o es una parte mía que autorizo a salir en una tarima un poco más alta que el resto de los mortales y con unas luces y con una banda. Pero tampoco me tomo muy en serio todo eso, ¿no? Creo que, como ya vi que aparece y desaparece el reconocimiento, y tuve épocas que nadie me reconocía y nadie me aplaudía, de muchos años, lo relativizo bastante. Tú tienes 2 gatos. 2 gatas. 2 gatas. No miraba muy de cerca. Tienes 2 gatas. Sí. Una se te subió encima, favorito? ¿no? Una se te subió encima. Sí. ¿Es tu animal favorito?
¿Es mi animal favorito? Sí. Sí, porque Sí. tiene muchas vidas. Bueno, sí, yo debo andar ya por... Yo creo que superé a los Porque tú gatos. has tenido tantas vidas, tantas profesiones distintas y sigues muy activo. Los gatos claramente son un ejemplo para ti. Tal vez te han prestado algunas de sus vidas, No quiero quitarle ninguna. pero ahora eres escritor. Y has escrito Escribí este un libro libro. magnífico. Esa es tu Gracias. última vida. ¿Cuántas más vidas vas a tener? No tengo ni idea. No sé, no tengo la bola de cristal. Los gatos me gustan. Desde pequeño tuve una gata toda mi infancia y ahora tengo estas otras dos que me acompañan y que me encantan. Pero no sé cuántas vidas más, no tengo ni idea. Espero que algunas más me queden. ¿Tú has pasado cuántas quiebras? ¿3 al mínimo? ¿Eh? Quiebras. ¿Quiebras? Bancarrota. Sí, bancarrotas pasé 3. Tenías horas muy malas con las drogas, con cáncer, con muchos problemas de salud y ahora estás estupendo. Sí, estoy estupendo, sí. Y si no estás estupendo, tiene que parecer que estás estupendo. Pero sí, yo creo que la clave es que tengo la suerte inmensa, gigante, fabulosa, de hacer lo que me gusta. Y eso es una bendición que me mandó no sé quién. Y eso es algo que te mantiene. Ojalá todo el mundo pudiera hacerlo, ¿no? Sé que estoy en un grupo muy pequeño de afortunados que puede vivir de lo que le gusta, ¿no? Y eso es una de las claves para estar bien. Muy bien, Alejo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.